3 personas fueron detenidas por este caso. El Fondo Monetario Internacional aprobó para Ecuador un acuerdo de facilidad ampliada de pagos por $6.500 millones. En Manabí fueron incautadas 3 toneladas de droga. El cargamento pertenecía a cárteles mexicanos que operan desde Ecuador. En la convención del Partido Republicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó como la última salvación de sus ciudadanos para las próximas elecciones. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con el desarrollo de la información. Así es, mucha atención a las siguientes imágenes que se han difundido hace pocos minutos. El rescate de la hermana del futbolista Egner Valencia en un territorio aún no determinado por la Policía Nacional. Es el momento preciso cuando ella es rescatada. Y es así como la tarde de ese viernes las autoridades informaron sobre la liberación de Elsie Valencia, quien fue secuestrada el pasado 17 de agosto por sujetos armados que ingresaron de forma violenta a su domicilio en la Quinta La Tunda Loma, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El comandante de la Policía Nacional, general Patricio Carrillo, indicó que 3 personas fueron detenidas luego de varios allanamientos que se realizaron para lograr la liberación de la hermana del futbolista Egner Valencia, tal y como lo estamos viendo en este momento. Emotivos instantes y momentos en que la brigada también y la unidad de antisecuestro de la Policía Nacional intervino en un sitio aún no determinado. No se ha informado en qué lugar exactamente se realizó el operativo, pero son momentos en que los policías realizaron el operativo en ese lugar, y de eso también se refirió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter la tarde de este viernes. Gran trabajo de la Policía Nacional y por fortuna ella puede estar tranquila con su familia. Sí, tranquila, mija, estás con la Policía Nacional. Estás con la Policía Nacional. Tranquila, mija. No hay nadie más. Tranquila. Somos la policía. Tranquila. Como vemos, son instantes en que también ingresaron a ese territorio donde hay, aparentemente se ve como una zona de campo. Una zona selvática, y se puede apreciar el agradecimiento de ella con los elementos de la Policía Nacional. Y del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, unidades tácticas también ingresaron armadas. Como se ve, ha sido una especie de choza o carpa donde ella estaba junto a 3 personas más quienes están detenidas, según la información que se ha brindado de parte de la Policía Nacional. Es correcto, se conoce también que está saludable, no tiene heridas y bueno, ya fue trasladada con sus familiares para que pueda reposar y recuperarse de este terrible momento que pasó. Continuamos con más noticias, amigos televidentes. La Asamblea Nacional aprobó con 123 votos a favor una resolución para solicitar al primer mandatario que remueva del cargo a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tras las denuncias por el supuesto reparto de hospitales. En respuesta, la secretaria de Estado aseguró que no renunciará. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que no renunciará a su cargo luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional, con 123 votos a favor, resolviera exigir al presidente de la República, Lenín Moreno, la remoción de la funcionaria. La Asamblea me ha enviado un mensaje claro el día de ayer. No me perdona que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos. Lo volvería a hacer y lo voy a seguir haciendo. La Asamblea debe exigir la salida inmediata de la ministra María Paula Romo de la cartera de Gobierno, porque no puede estar una persona cuestionada por el reparto de la salud pública al mando del principal ministerio del país. La exigencia de los asambleístas sobre la ministra María Paula Romo se da en el marco de las investigaciones contra el ex legislador Daniel Mendoza, quien fue censurado por el legislativo tras verse involucrado en un supuesto acto de corrupción en el hospital de Pedernales. Lo que no pudo desmentir la ministra fue que el mismo día en que fue absuelta por el juicio político en su contra en la Comisión de Fiscalización, se nombró al gobernador de Manabí, propuesto por nada menos que el asambleísta Daniel Mendoza. Y por favor,
todos hemos visto lo que se ha publicado el día de ayer. Chats muy fluidos, de parcería, como se diría coloquialmente, entre el señor Mendoza y la señora Romo. En ninguno de esos chats se habla de un contrato, de una obra pública, de un hospital, de un funcionario del Ministerio de Salud. En ninguno. Hay un chat en donde me sugiere el nombre de un gobernador. Por supuesto que muchas personas lo hacen. El Pleno también exigió al presidente de la Asamblea Nacional que en el plazo de 48 horas se convoque al CAL para que se dé trámite a la solicitud de juicio político que pesa contra Romo. Y si eso me gana, que los asambleístas, el mismo día que destituyen al que está preso, también sugieran que la denunciante sea removida, pues es parte de las consecuencias de hacer mi trabajo. Lo voy a seguir haciendo hasta el último día que sea ministra de Gobierno. Ante esta situación, la ministra de Gobierno aseguró que ha recibido el respaldo del presidente Lenín Moreno. Informó Valeria Navarro. Y mucha atención, 3 peligrosos sicarios fueron capturados en Guayaquil en el operativo denominado La Gran Perla. Los detalles en pocos minutos. Además, en breve, acusados de operar bajo la modalidad del tarjetazo, fueron detenidas varias personas en Guayaquil. Y desarticulan una organización delictiva dedicada al robo de camiones en carreteras y vías en Guayaquil. Entre los 8 detenidos se encuentran agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil que supuestamente colaboraban fingiendo operativos de control. Fueron varios meses de investigación hasta que lograron descifrar a toda la estructura delictiva. Y con órdenes de allanamiento realizaron los operativos en los distritos Florida, Sur, Nueva Prosperina y Pascuales, en Guayaquil. Y así desarticularon a la banda que estaba dando algunos golpes en carreteras y avenidas de la urbe porteña. 8 personas fueron detenidas. Entre ellos están 2 agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, que según las investigaciones y los videos que encontraron, pedían a los conductores que detengan la marcha para un supuesto control de tránsito. E inmediatamente llegaban los antisociales armados y no solo se llevaban la mercadería, también el automotor. La ATM en un comunicado indicó que colaborará con las autoridades en el proceso que se realice para determinar la responsabilidad de los detenidos. Entre las evidencias están estos chalecos de la misma institución de tránsito y un dispositivo de video de uno de los uniformados. Además de armas de fuego, amarras de plástico, un chaleco del Ministerio de Acuacultura y Pesca, otro de la Policía Nacional y un inhibidor de señales geosatelitales. Del resto de la banda capturaron a alias Felipe, un ciudadano que tiene 62 años, registra 8 detenciones desde 1995 por robo, asesinato y tenencia de armas no autorizadas, y también a alias Lucho, de 66 años, con 10 detenciones desde 1999 por robos, hurtos y ocultación de cosas robadas. Todos los sospechosos se encuentran en estos momentos en una audiencia de formulación de cargos y en pocos minutos se conocerá la situación legal de ellos, informó Charlie Pisa. El ejército ecuatoriano en el cantón Putumayo, perteneciente a la provincia fronteriza de Sucumbíos, decomisó armamento y pertrechos militares. El material de combate pertenecería a grupos ilegales armados que operan en la línea de frontera con nuestro país. Que son patrullajes programados de acuerdo a la situación fronteriza, más cuando en Colombia en los últimos días se han registrado acciones de violencia hacia pocos kilómetros del límite político. En la zona de Concepción, un sector inhóspito del cantón Putumayo, encontraron una base temporal donde fuerzas irregulares guardaban material de combate. Ellos están utilizando simplemente carpas tipo bohíos también pequeños, que son de carácter temporal para poder pernoctar y tener ahí esa base de apoyo logístico. En la operación militar denominada Corraza encontraron armamento y pertrechos militares que presuntamente eran almacenados por grupos ilegales armados que operan desde el lado colombiano. En ningún caso, por la permanente acción que tenemos con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, a lo largo de la frontera, nosotros tenemos zonas o espacios que vayan a ser liberados
que no están en control o que están, peor aún, en control de la ilegalidad. Entre el material de guerra encontraron un fusil con su respectiva alimentadora y 28 cartuchos 5.56, 1080 municiones calibre 7.62, 15 alimentadoras de fusil, 23 telas paraguas pixeladas, 9 chalecos de combate, cinturones de suspender, así como tirantes, 25 toldos, uniformes de campaña, además de un tacho con eslabones de ametralladora, así como panfletos, trampas explosivas tipo quiebrapatas, víveres y útiles de aseo personal. Todo el material encontrado tiene referencia a producción nacional de la hermana República de Colombia. Los uniformes tienen el mismo color del uniforme del Ejército de Colombia. Un fuerte golpe a grupos irregulares que operan desde el lado colombiano. Fuerzas Armadas reiteraron el firme compromiso de cumplir con la misión constitucional de defender la soberanía e integridad territorial, informó Iván Casamen. Y la Policía Nacional logró la captura de un ciudadano extranjero al que se le acusa de cometer un crimen en plena luz del día en el Cantón Milagro, provincia de Guayas. 6 horas después de cometido el suceso, se logró la captura de uno de los sospechosos en un domicilio. Se trata de un ciudadano extranjero identificado como John R., de 39 años. Tenemos grandes presunciones que sus características físicas y la vestimenta obedece a las que fueron encontradas en este domicilio. El sicariato ocurrido en Milagro la tarde de este jueves cobró la vida de alias Gato Jimmy, mismo que contaba con 2 antecedentes penales por microtráfico de drogas. Para cometer el crimen iban 2 ciudadanos en una motocicleta siguiendo al ahora occiso. Cuando lo alcanzaron, le propinaron 7 disparos. Estamos tratando de hacer las verificaciones con el resto de unidades investigativas y aparentemente este ciudadano va a ser vinculado en otros eventos violentos que se han generado no solo aquí en Milagros, sino en otros cantones de la provincia de Guayas. Al ingresar al domicilio donde se encontraba John R., se obtuvo indicios para involucrarlo como uno de los posibles autores del delito. Que se encontró una pistola automática Browning con la alimentadora cargada con un proyectil en la recámara lista para ser usada. Tenemos un video el cual nos orienta mucho a dar con esta persona que fue hoy detenida. La Policía Nacional continúa investigando para identificar al segundo implicado en este caso. Además, 3 peligrosos sicarios denominados los Invisibles fueron detenidos en diferentes sectores de Guayaquil. Este procedimiento forma parte del operativo denominado Gran Perla, dirigido por la cúpula policial ante el incremento de asesinatos en el puerto principal. Les decían los invisibles, porque la policía supuestamente no sabía de ellos. Después de cometer asesinatos, nunca los atrapaban y su paradero era incierto, pero solo hasta ayer jueves. Luego de que, entre comillas, se materializaran y fueran atrapados en la isla Trinitaria. Al momento de su detención, cada uno portaba su respectiva pistola automática. Al igual que ellos, otros 7 sujetos han sido capturados esta semana durante una importante operación. Este operativo se llama Gran Perla y está concentrado en la zona 8 y en la comisión de los más graves delitos, es el asesinato. Dentro del mismo operativo, fueron allanadas varias celdas de cárceles de Guayaquil y se identificó a 8 reos, quienes formaban parte de esta agrupación de sicarios, perteneciente a la banda de los Lagartos, organización que se disputa el poder en prisión con la banda de los Choneros. Incluso algunos de ellos ya estaban por cumplir las sentencias y por salir de la cárcel y pues este momento tienen que afrontar nuevos procesos. Son estructuras que venían operando especialmente en el sur de la ciudad alrededor de delitos de mercado con alta economía criminal como son los narcóticos, el mundo de las drogas, muertes relacionadas con alias Vanilla, muertes relacionadas con un empresario en la ciudad de Manta. En total son 18 los procesados, a quienes se les atribuye al menos 6 crímenes, de los más de 190 registrados en el puerto principal.
Este nuevo golpe a la delincuencia organizada se dio luego de 3 meses de investigaciones y varias reuniones de la cúpula policial. Informó Jorge Salazar. Mucha atención, varias toneladas de droga fueron decomisadas en la provincia de Manabí. El cargamento pertenecería a cárteles mexicanos. Los detalles en instantes. Y varios detenidos vinculados al delito de robo en exteriores a entidades bancarias fueron trasladados hasta las instalaciones de la Policía Judicial en Guayaquil. Ellos son acusados de operar bajo la modalidad del tarjetazo. Fueron 4 los detenidos, los cuales operaban por medio del método tarjetazo. Es decir, identificaban a las víctimas en los cajeros automáticos de la ciudad. De ahí aplicaban las estrategias para sustraérseles, lo que los clientes de la entidad financiera retiraban en efectivo. Al realizar ahí un cambiazo que se llama, cambian la tarjeta de las víctimas por otras que no funcionan. Otra persona es la que está visualizando la clave que ingresa la víctima para posterior hacer los retiros en los cajeros de diferentes bancos. Los sospechosos fueron trasladados hasta el edificio de la Policía Judicial para las investigaciones respectivas. La autoridad de seguridad les venía siguiendo la pista desde hace varias semanas. Se movilizaban por todo el país, incluso se manifestaba que recorrían todo lo que es Sudamérica, por Chile, por otros países, realizando este mismo delito. Por lo que procedimos ya a la detención de los ciudadanos. Hay una denunciante que no se había dado cuenta del delito que pasó. Ahora tratan de establecer si los aprehendidos tendrían vinculación con otras bandas dedicadas a distintos delitos. Aproximadamente unas 70 tarjetas de débito de diferentes unidades bancarias. Los ciudadanos han venido haciendo ya esto. Al parecer, días anteriores estuvieron en la ciudad de Quito. Entonces, a los ciudadanos se les encontró ya estas diferentes tarjetas. Informó Julio César Saura. Porque el dolor que yo siento por dentro, nadie me lo va a quitar. Los femicidios no cesaron durante la pandemia. COVID-19 y el confinamiento las obligó a permanecer encerradas, con el enemigo en casa. El mensaje era: quédate en casa porque es tu lugar más seguro. Las mujeres que fueron víctimas de violencia, ese era el espacio menos seguro en el que podían estar. Muchas fueron agredidas y otras asesinadas. ¿Qué ha pasado durante la emergencia sanitaria con las mujeres en nuestro país? Se lo presentaremos en un informe especial este martes 1 de septiembre, en su informativo La Noticia. Mucha atención a las siguientes imágenes que les vamos a presentar, y es el momento preciso del rescate de la hermana del futbolista Egner Valencia. Imágenes que fueron difundidas hace pocos minutos y aún se desconoce el sitio exacto donde se realizó el operativo de rescate por parte de la unidad antisecuestro de la Policía Nacional y también del Grupo de Intervención y Rescate de la institución del orden, que intervino y detuvo a 3 personas, según lo informó el comandante de la Policía Nacional, el general Patricio Carrillo, y de ese tema también se ha pronunciado en la cuenta de Twitter la ministra de Gobierno, María Paula Romo, del rescate de la ciudadana quien fue secuestrada el pasado 17 de agosto en su domicilio en la Quinta La Tunda Loma, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, en el norte del país. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Bienvenida a la libertad, Erci! El exasambleísta Daniel Mendoza ampliará su versión el próximo 2 de septiembre sobre supuestas irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. Esto mientras la Asamblea Nacional lo censuró. Esposado y escoltado por miembros de élite de la Policía Nacional, llegó hasta la Fiscalía General del Estado en Quito, desde la cárcel El Rodeo Manabí, José S., alias El Chofer, quien es investigado por delincuencia organizada, relacionada a las supuestas irregularidades en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. ¿Cuál era la función que desempeñaba el señor? Él trabajaba en la Agencia de Tránsito de Bahía. ¿Pero era conductor también del vehículo? Aparentemente, ¿dónde se encontró dinero? No se ha encontrado dinero. En donde él estaba, no, para nada. ¿Pero por qué se lo vincula al señor? Fiscalía está haciendo las investigaciones. La ampliación de la versión duró más de 2 horas por cuestiones legales. Marcelo Abad, su abogado, prefirió no profundizar, pero se mostró optimista con el desarrollo de las investigaciones. ¿Deslinda la responsabilidad de lo poco que podemos conocer? De lo que yo tengo conocimiento y puedo escucharlo, tenemos bastantes elementos a favor. Bien. ¿Y de aquí tendríamos que esperar que termine todo el proceso.
En la audiencia de vinculación de José S., se hizo referencia a la explotación de un chat con el contacto ING Castillo, quien refiere de manera textual: viste, el negocio es ser asambleísta. Afirmación que es asentida por José S., quien incluso asegura que el dinero de los cheques es del Hospital de Pedernales, que eso es para un asambleísta. E indica expresamente, ese man ha comido hasta ahora entre los 3 hospitales, como $2 millones. En el supuesto cometimiento de delincuencia organizada se ha señalado entre quienes estarían al frente al ex asambleísta Daniel Mendoza, quien ha sido citado para el próximo miércoles 2 de septiembre, para que amplíe su versión libre, voluntaria y sin juramento. Esto mientras Mendoza la tarde del jueves fue censurado por la Asamblea Nacional con 123 votos, a pesar que con fecha 1 de julio, él presentó su dimisión al cargo, informó Héctor Romero. Y el asambleísta Amapola Naranjo, como denunciante del legislador Eliseo Azuero, compareció ante la comisión multipartidista que investiga la presunta participación de Azuero en el caso del Hospital de Pedernales. Aquí solicitó la comparecencia del primer mandatario y de la fiscal general de la Nación. La comisión multipartidista que investiga al asambleísta Eliseo Azuero, cuyo paradero se desconoce, e investigado por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales, recibió, tal como estaba establecido, a la legisladora Amapola Naranjo de la bancada de Revolución Ciudadana, en su calidad de denunciante de Azuero. Y es que hay bastantes pruebas, aseguró, para determinar que el legislador estuvo involucrado en un presunto entramado de corrupción. Los agentes intervinieron llamadas telefónicas, cotejaron audios y analizaron archivos digitales. Estas operaciones, cuyos resultados ahora están judicializados, dejaron ver una supuesta red delictiva. Además, en su calidad de denunciante del caso, pidió la comparecencia de varias personas. En primer lugar, al señor Lenín Moreno Garcés, presidente de la República. En segundo lugar, al señor Santiago Cuesta, exsecretario de gobierno del señor Lenín Moreno, presidente de la República. Tercero, al señor José Augusto Briones, exsecretario general de Presidencia. Y también solicito la comparecencia de la señora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Además, solicitó a la SNAI autorización para que también las personas privadas de la libertad que se encuentran involucradas en el caso Hospital de Pedernales puedan comparecer vía telemática, entre ellos Daniel Mendoza. El presidente de la comisión multipartidista, José Serrano, dio por terminada la comisión general luego de 1 hora de sesión. Por unanimidad, los asambleístas aprobaron que se realicen las notificaciones para las diferentes comparecencias desde el próximo lunes. Se espera que el domingo comparezca Eliseo Azuero vía telemática. El señor Azuero tenga total claridad de que no existe delegación en este proceso. Él tiene que comparecer ciertamente vía telemática. Informó Marilyn Caramillo. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clausuró la convención del Partido Republicano con un discurso en el que se encargó de señalar por qué el poder no puede ir en manos de los demócratas y se presentó como la última salvación de sus ciudadanos para las próximas elecciones. There is violence and danger in the streets of many Democrat-run cities throughout America. El discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca al cierre de la convención republicana se centró en atacar al Partido Demócrata. De esta manera, Trump se presentó como la última esperanza para impedir que la anarquía se apodere de los suburbios, precisamente zonas que en tendencias electorales van en su contra. Indicó que los sectores gobernados por demócratas son los más violentos del país norteamericano. Destacó un proyecto de ley de reforma a la justicia penal presentado en su administración y los aranceles sobre las importaciones chinas para mejorar la competitividad de los trabajadores estadounidenses. Es que Trump tiene varios frentes en contra: la pandemia, que ha causado más de 180,000 muertes, una economía con el desempleo superior al 10% y un ajuste de cuentas racial, tras los asesinatos y ataques a afroamericanos que han tenido gran repercusión, como el ataque de la semana pasada que sufrió Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin. Informó Adriana Peralta. Y cientos de personas se reunieron frente a la Casa Blanca para protestar contra Donald Trump en un intento de opacar la ceremonia de aceptación de la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del año 2020.
Los asistentes del acto que se celebró en la residencia presidencial contaron que pudieron escuchar a los manifestantes tocando las bocinas mientras el mandatario hablaba. De su lado, el senador estadounidense Rand Paul dijo que fue atacado por la turba. Los manifestantes rechazaron las políticas de Trump, sobre todo expresaron su descontento por los asesinatos de afroamericanos a manos de la policía. Y en pocos minutos, la DINAPEN ejecuta operativos para evitar el trabajo y mendicidad infantil en las calles. No se pierdan los detalles más adelante. Ya volvemos. La DINAPEN, unidad de la Policía Nacional, en tarea mancomunada con instituciones vinculadas a reivindicar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ejecutan operativos constantes con la finalidad de evitar el trabajo y la mendicidad infantil en las calles. Veamos. Cuerpos que aún reflejan la fragilidad propia de los pocos años que llevan encima. Sin embargo, sobre esos tiernos hombros ya recaen responsabilidades que los obligan a esperar cada cambio de luz en los semáforos para ganarse unas cuantas monedas ofreciendo sus servicios a los conductores. Como ustedes ven, es un problema social, no es únicamente a nivel del Ecuador o a nivel de Guayaquil, es un problema a nivel mundial. La policía de DINAPEN en la zona 8 participa constantemente de operaciones encaminadas a lograr que prevalezcan sus derechos, pero desde la semana del lunes 24 hasta el viernes 28 de agosto llevaron a la práctica el plan operativo denominado Perla 2020, con el cual mantuvieron especial acercamiento hacia los padres y representantes de aquellos menores de edad. Tenemos el apoyo del Consulado de Venezuela en este caso, porque tenemos que en todos los levantamientos de información que se han realizado el 50% son venezolanos. Algunos de los argumentos que exponen quienes se encuentran en la calle junto a menores de edad es que no tienen a alguien de confianza a quien encargarles el cuidado de los pequeños. Únicamente este trabajo no ha sido de DINAPEN, ha sido de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, de MIES, de Derechos Humanos, de instituciones no gubernamentales que tienen competencia, como les indiqué, en la protección de los niños, niñas y adolescentes. El oficial asegura que el Estado busca brindar los espacios adecuados para que el adulto pueda dejar encargados a sus hijos o representados, con la finalidad de garantizar que ellos no se enfrenten a estos escenarios de riesgos. Se va a desarrollar un trabajo estratégico para que no quede en el mero trámite de que se recupera el niño, se le da las medidas de protección, se le entrega nuevamente a los padres, sino se va a hacer un trabajo conjunto, tanto con MIES como en el Ministerio de Educación. Informó José Morales. Las 3 toneladas de drogas incautadas en Manabí se pertenecerían a cárteles mexicanos que operan desde Ecuador. Unidades tácticas de la Policía Nacional además destruyeron una pista clandestina en ese lugar. Bajo tierra y en 58 sacos de yute hacia una organización narcodelictiva escondió 2.924 paquetes de cocaína. Las 3 toneladas estaban encaletadas en una zona de difícil acceso en una finca en Puerto Cayo del cantón Jipijapa en la provincia de Manabí. Es un golpe importante al tráfico a gran escala y también a un trabajo en el que estamos enfocados, que es identificar e inutilizar las pistas clandestinas. Durante el trabajo policial se ubicó una pista clandestina de más de 2 kilómetros de longitud entre las comunidades de Manantiales y Cantagallo, con lo que suman a 17 las destruidas en el país, todas utilizadas por el narcotráfico para mover narcoavionetas. Especialmente en el perfil costanero, desde Esmeraldas hasta El Oro, incluida la provincia de Santo Domingo y la provincia de Los Ríos. Según la policía, el cargamento pertenece a células de carteles mexicanos que tienen como centro de acopio y operaciones las costas del Ecuador, donde a la fecha se han incautado 61 toneladas de droga. Esa droga podía haber sido trasladada a través de las avionetas que aterrizaban de manera irregular o también por vía marítima. La droga estaba dirigida
se tiene conocimiento para Centroamérica o para Norteamérica. En Manabí, en las comunidades rurales de Cantagallo, Manantiales y Río Bravo, donde varias avionetas se han estrellado en los últimos años, continúan operando unidades tácticas de la policía en busca de quienes custodiaban la cocaína. En estos sectores los comuneros piden más controles. Es que se incrementen más policías aquí en el UPC Los Bajos y otro patrullero para que se dediquen a vigilar más la zona y a tener mayor respeto. Con este duro golpe al narcotráfico, más de 3 millones de dosis valoradas en el mercado internacional en más de 100 millones de dólares fueron decomisadas. Tenía, como lo dije, los logos de Protex, Somex, COVID-19, un caballo y otro tenía un pavo real. Entonces eso quiere decir que depende de diferentes organizaciones delictivas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaing, aseguró que los valores del presupuesto para las próximas elecciones, aprobado por el Pleno, cuentan con sustento, también estudios de mercado y justificación acorde a la realidad actual del país. El presupuesto que utilizará el Consejo Nacional Electoral para los próximos comicios, dice la presidenta de dicho organismo, fue aprobado mediante sustento técnicos y legales. Para la elección de presidente, asambleístas nacionales y provinciales y además parlamentarios andinos, se determinará $114.317.185.76. De estos se utilizarán 91,8 millones para la primera vuelta y 22,4 millones para la segunda. Ahora solo falta el desembolso que haga de manera inmediata el Ministerio de Finanzas. Nosotros le hemos dado algunos días, algunos meses de ventaja y creo y estamos convencidos que no puede haber ningún tipo de obstáculo en entregar esos recursos que necesitaremos es para empezar ya la contratación de la impresión de las papeletas y documentos electorales. Sobre el proceso de inscripción de un candidato que se encuentre en el exterior, la presidenta del CNE dijo que tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tienen que presentarse en las oficinas consulares para aceptar su candidatura. Sin embargo, si algún migrante que vive en el exterior y quiere optar por una dignidad que puede ser de asambleísta nacional, presidente de la República o de alguna provincia, en el caso de cumplir los requisitos, tienen que hacer su aceptación en el país, en el caso de dignidades nacionales, en la matriz del Consejo Nacional Electoral en Quito. Sobre los cuestionamientos de ciertos consejeros por la aprobación de los montos, la presidenta Diana Tamaing hizo un llamado a los miembros del Pleno a la unidad nacional. Para pensar en el país, de poner actitudes personales, vanidades, denuncias infundadas por el bien de la democracia. El tema de bioseguridad también forma parte del presupuesto para las próximas elecciones en todo el país. Para ello se destinará $2 millones. Montos que servirán para adquirir mascarillas, protectores faciales, alcohol, entre otros artículos de higiene. Asimismo, existirá un rubro destinado para fortalecer el sistema tecnológico que se utilizará en los comicios electorales. Esto es para la adquisición de servidores que lo habíamos manifestado, que han cumplido su vida útil y necesitamos para el resguardo de la información y el procesamiento de resultados alrededor de $2.700.000. Con esto, dice el Consejo Nacional Electoral, se busca garantizar la transparencia del proceso electoral del 2021, informó Carlos Julio Gurumendi. En ese sentido, varias agrupaciones políticas realizaron la inscripción de candidatos a la Asamblea Nacional en la delegación electoral del Guayas. Para este procedimiento estuvieron de forma distanciada para así firmar los respectivos documentos. Fue un viernes con mucho movimiento en la delegación electoral de Guayas, donde algunos movimientos y partidos políticos realizaron el registro de las candidaturas a la Asamblea Nacional, en esta ocasión por cada una de las circunscripciones. Creo que no es fácil dejar el libre ejercicio de la abogacía, pero estamos prestos para ayudar y salvar al país, darle una nueva esperanza. Caras frescas, distintas a los mismos de siempre en la política, que estamos listos para actuar, pero nos hemos cansado de los mismos de siempre y de la corrupción que está en el país. Eran representantes del movimiento Suma Lista 23, que estuvieron sentados aquí de forma distanciada. Participaron de ese requisito importante que lo establece el Código de la Democracia. Asimismo, los militantes del movimiento Juventud Justicia Social, Lista 11, se acercaron con la respectiva documentación. Aquí su líder Fabricio Correa dirigió algunas palabras ante los delegados del CNE y sus simpatizantes. Todos ustedes van a estar sometidos al escrutinio popular
para que sepan que jugamos limpio, que no son famosos, pero sí son los más competentes, los que tienen más compromisos con el país, los que no los van a traicionar. Aquino habló de declinar a su postulación a la presidencia de la República. La próxima semana otros grupos políticos acudirán a ese mismo lugar, dependiendo de cómo hayan sido agendados, informó Charlie Pisa. Y el Fondo Monetario Internacional aprobó para Ecuador un acuerdo de facilidad ampliada por $6.500 millones. Según el organismo, los recursos servirán para apoyar las políticas económicas que ayuden a los ecuatorianos a superar la crisis. Como una gran noticia para el país, calificó el primer mandatario Lenín Moreno el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. En su cuenta de Twitter lo expuso de la siguiente manera. Llegamos a un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para acceder a $6.500 millones para protección social y reactivación. Lo propio expresó la directora del organismo internacional a través de la cuenta del FMI. Me complace anunciar el acuerdo a nivel personal técnico con Ecuador para un nuevo programa respaldado por el fondo. Propondré al directorio aprobar $6.500 millones para apoyar políticas económicas que ayuden a los ecuatorianos a superar la crisis actual. Sobre este logro, el presidente de la República también agradeció al equipo económico y al Consejo de Asesores Económicos del Gobierno Central. Augusto de la Torre, uno de sus integrantes, nos explicó sobre el desembolso de los recursos. De esos $6.500 millones, 4.000 se desembolsarían en este año si se cumple con las metas. Pero a la par de ello también han saltado críticas, pues según el economista Pablo Dávalos, las condiciones exigidas por el FMI no favorecen al Ecuador. El incremento del IVA, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la autonomía del Banco Central, la eliminación de los techos en el sistema financiero, esos son condiciones mínimas que el Fondo Monetario le ha impuesto al país. El acuerdo, afirman los entendidos, es multianual con acceso excepcional, que no es otra cosa que una nueva política del FMI que permite que los países puedan girar desembolsos más grandes. Incluso permitiría colocar en la carta de intención aspectos que pueden ir más allá de los coyunturales. Los compromisos que se adquieren en la carta de intención, las políticas económicas que se anuncian y se describen en la carta de intención con el Fondo Monetario cubren todos estos temas, cubren temas sociales, temas fiscales, temas financieros, temas de crecimiento. A lo largo de los 27 meses de duración del acuerdo, los restantes $2.500 millones serían desembolsados entre los años 2021 y 2022. Informó Javier Rosero. El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó viviendas a 27 familias en la comuna La Pila, en el cantón Montecristi de la provincia de Manabí. Con el propósito de resolver el problema de conectividad, se instaló fibra óptica de última generación en la zona. Tejedores del sombrero fino de paja toquilla y personas con discapacidad recibieron las llaves de sus nuevas viviendas de 66 metros cuadrados de construcción en la comuna Pile del cantón Montecristi. Estamos entregando casas lindas, casas bonitas, porque la gente pobre, la gente de las comunidades no tiene por qué vivir en sitios que no sean dignos. Las casas para gente pobre deben ser selectas y veo que, por ejemplo, esta casa es una casa linda. El presidente de la República, Lenín Moreno, destacó que los pedidos de la comunidad fueron atendidos. Les felicito por el centro comunal que van a tener, les felicito porque por fin van a tener una planta de tratamiento de agua potable, pero sustancialmente, fundamentalmente, les felicito por ser una comunidad ordenada, una comunidad organizada. Las casas son muy bonitas, tienen 2 habitaciones, tienen un espacio de sala comedor, un porche y tienen un cuarto individual para que nuestros artesanos laboren. La presidenta del Comité del Plan Toda una Vida, Rocío González de Moreno, hace 2 años recorrió Pile para establecer una estrategia de intervención integral. Fue así como activamos al Ministerio de Agricultura para capacitar a los comuneros sobre la captura del caracol africano que estaba dañando los toquillales, materia prima para la elaboración del sombrero. Agrocalidad trabaja actualmente junto a la comunidad para el control estacional de esta plaga. También coordinamos con CNT la instalación de puntos de conectividad, ya que por las condiciones geográficas de la zona no se tenía acceso a una red de telefonía. Informó Roselena Vasconés.